conferencia. Si hay alguien que siempre me cuesta mucho presentar, y más ahora, creo que no hay que presentarlo, porque es una de las webs que mucha gente nos estamos suministrando de información. Él es el webmaster de una web que se llama mundodesconocido.com. Desde que lo conocí viendo un vídeo sobre los móviles, los celulares, cómo nos pueden de alguna forma seguir a través de los celulares por medio de una señal baliza. De eso ha llovido un montón, eso ha llovido años y años, y él sigue ahí con una constancia tremenda, editando un vídeo cada 2 días o cada 3, editando un vídeo que muchísima gente sigue. Los últimos vídeos suyos de entrada a los 2-3 días tienen ya 20.000 visitas, eso supone casi 100.000 personas que lo siguen, con lo cual me río yo de algunos medios de comunicación cuando hay gente como él que tiene ese medio de comunicación. Mundodesconocido.com. El que no conozca la web, por favor, que entre y que la vea, que vea algunos de esos vídeos. Yo supongo que muchos ya lo conocéis. Os dejo con José Luis Camacho. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y bien, como se puede ver, o si lo habéis visto en el guión, vamos a hablar de la granja urbana. Hablar de una granja, pensar que hablamos de una granja en la cual los seres que la habitan son humanos, puede ser un tanto duro. Esta conferencia ha tenido una progresión, ha habido varias versiones. Esta es totalmente distinta a las anteriores, aunque sí que de fondo, bueno, pues ese trasfondo de exactamente quiénes somos, qué están haciendo con nosotros, qué hay por encima de nosotros y, por supuesto, en qué situación estamos. Todos los problemas que tenemos, políticos, económicos, la guerra, todos los problemas que tenemos incluso más cercanos, mucho más cercanos, nuestro trabajo, nuestros salarios, todo va ligado a cuestiones que podríamos denominar que son como muy misteriosas y en algunos casos muy tenebrosas. Los medios de comunicación nos cuentan una versión Disney de los hechos y crean lo que podríamos denominar un vector, una línea, en la cual hacia el punto final donde todo el mundo mira en aquella dirección y evidentemente nadie se percata de que el auténtico problema está en otro sitio. Yo comencé, y no me gusta mucho hablar de mí porque la palabra yo normalmente no la utilizo en ninguno tanto de mis vídeos como en las ponencias, pero bueno, un poco explicaros de dónde viene todo esto. Hace muchos años tuve la oportunidad de ver una ovni. No llegaba a tener 10 años, tendría 8 años o algo así, lo vi con mis abuelos, fue algo que me impactó bastante y desde entonces hasta la actualidad pues he estado investigando los fenómenos del misterio, he leído muchísimo, he viajado, he investigado, he entrevistado a muchas personas, he tenido asociaciones, he creado teorías, he expuesto todo aquello que conocía y por supuesto seguiré exponiendo. Ha habido una evolución, evidentemente, y las tesis que inicialmente planteábamos, bueno, pues algunas de ellas han cobrado realidad. Curiosamente, si habéis visto, por ejemplo, Miguel hace referencia a un viejo vídeo publicado hace 4 años en el cual hablaba ya de los móviles, que eran peligrosos y que nos seguían. En aquel vídeo yo decía, es un ejemplo, yo decía, la única forma de eliminar la posibilidad de que nos sigan con los móviles es extrayendo la batería. ¿Os habéis dado cuenta que los móviles de última generación que traen la batería ya no se puede extraer? Con lo cual, el tiempo, al final, es el que nos está dando la razón. No es que tengamos visión o percepción extrasensorial, no es que hayamos tenido visiones, sino sencillamente vemos los hechos y hacemos un análisis exhaustivo de los mismos para saber que detrás de todo esto hay una profundidad, una cuestión muy trascendental. Pero me voy a ceñir a los hechos. Esto que veis aquí, evidentemente, es un objeto volante no identificado, el clásico disco. Posiblemente este fenómeno, el fenómeno ovni como tal, está viendo o está siendo mirado por los
grandes medios de comunicación que se dedican al misterio, que todos conocéis, se ve solo desde un punto de vista anecdótico. Y cuando digo anecdótico, me refiero a que la gente solo ve las luces, analiza los testigos, las huellas en el suelo, qué es lo que ha ocurrido, si las fotos son falsas, si son... En realidad lo que se está haciendo es rascar la cáscara del león. No profundizamos dentro del problema. Concretamente el ovni que estáis viendo es una composición hecha por ordenador, no es real, y está basado en las tesis de Bob Lazar. Bob Lazar fue un tipo, un físico, que trabajó en Área 51. Este físico fue una persona eminente que salió de las universidades, un joven muy preparado, seleccionado por Enrico Fermi, que era un gran físico, que recibió el premio Nobel por el descubrimiento de los neutrinos. Este hombre fue seleccionado a través de una empresa privada que se llama Raytheon para trabajar dentro de Área 51 y concretamente en un sitio que se llama, o recibe el nombre de S4. Cuando Bob Lazar llega allí, él no sabía para qué iba a trabajar y le explican que lo que va a hacer es un proceso de descubrimiento de alguna forma de energía a través de lo que se denomina ingeniería inversa. Y es que encontramos una pieza que no sabemos cómo funciona y a raíz de esa pieza desarrollamos su mecanismo. Bob Lazar investiga durante bastante tiempo este tipo de fuente de energía extraña, que no le dicen de dónde viene, y un buen día le llevan a un hangar donde había un ovni exactamente como este, como el que veis aquí. Inicialmente él pensó que aquellos ovnis eran, pues claro, armas del ejército norteamericano y dijo, ya está, la cuestión ovni única y exclusivamente son armas secretas que tiene nuestro ejército y que, bueno, pues lo que la gente está viendo por ahí es eso, ni más ni menos. Pero cuando accede al interior de ese ovni, se da cuenta de que lo que hay ahí dentro en nada puede obedecer a ningún tipo de, vamos a denominarlo como ergonomía humana, para que alguien pueda pilotar ese ovni. Cuando digo ergonomía me refiero a asientos que no se corresponden a los humanos, instrumentación que no es humana porque no es manipulable por las manos humanas correctamente, etc. Se da cuenta de que está delante de un objeto volante no identificado que proviene de algún sitio. Al cabo de unos meses se va a Las Vegas y en Las Vegas denuncia a través de la emisora de NAB, que se llama, en Las Vegas, donde denuncia que en Área 51 se está haciendo investigación militar con tecnología extraterrestre. Él dice extraterrestre. Pero el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre que todo el mundo conoce, vamos a pasar a la siguiente. El fenómeno ovni o el fenómeno extraterrestre es muy complejo y está muy diversificado a todos los niveles. Incluso en algunos momentos llega a ser abstracto. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del contacto, el contactismo. El contactismo no es nuevo, vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, a Sixto Paz y pensamos que es una idea nueva. O vemos grupos de contactos, o sea, ahora mismo se me podría ocurrir alguno, los ISO o grupos similares, y podemos pensar que son nuevos. El contactismo humano, en los tiempos modernos, se remonta a los años 40, concretamente a George Adamski, quien, como veis, ya se contactaba con unas entidades rubias, altas, con ojos azules, similares al famoso Astar Serán, con el cual se están comunicando muchas personas en este mundo y que supuestamente son de origen extraterrestre. Pero mucho antes de George Adamski, y hablo de los tiempos antiguos, hay relatos de personas que son inspiradas, de que hablaban con supuestos espíritus, seres angelicales, que si observáis las pinturas los pintan muy parecidos, y cuando les ponen alas es porque volaban. Esto viene muy atrás, como que hubiera estado el fenómeno acompañándonos desde la más absoluta antigüedad. Tenemos una serie de entidades que están ahí, cerca de nosotros, pero que no percibimos o que no todo el mundo percibe. Y sin embargo, el hecho de que no las percibamos no quiere decir que no estén. Pasemos a la siguiente. Bien, esto que veis aquí es un fragmento de la Capilla Sixtina, concretamente la creación del hombre, o cuando este sería, podemos decir, Jehová. ¿Qué tipo de entidades son las que podemos estar, o algunas personas pueden estar percibiendo? A través de contacto, a través de abducciones, a través de escritura automática, a través de la Ouija, a través de muchos métodos. Porque aquel que es apócrifo de estos temas o lo rechaza, si empieza a investigarlo, verá que cuando hace la Ouija, su mano se mueve, da respuestas coherentes, ocurren cosas muy extrañas. El fenómeno existe, no podemos negarlo. Cosas que a nivel científico se quiere estudiar, que no se quiere estudiar, porque hay un fondo muy extraño, incluso abstracto, como he dicho al principio.
¿Qué tipo de entidades son las que tenemos detrás? ¿Quién está ahí? ¿De dónde vienen? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Quiénes son estas entidades? Pues si hacemos una línea histórica y vamos recogiendo los testimonios a lo largo de la historia, nos damos cuenta inmediatamente que esas entidades son los antiguos dioses que elegían a sus aurigas y que guiaban a pueblos, unas veces hacia la guerra y otras veces los guiaban hacia la destrucción, a veces hacia un posible paraíso al que nunca llegaban. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Sí. Bueno, este es el códice de Hammurabi. Aquí vemos en el códice de Hammurabi a dos entidades. Una de ellas a la izquierda es Hammurabi, un dios de Sumer, y a la derecha Shamash. Hammurabi era un rey de Sumer y Shamash un dios que físicamente se le presentaba a Hammurabi y al pueblo de Sumer se les presentaba. Entonces, un buen día, Shamash reclama a Hammurabi que suba a la montaña, que ahí le entregará unas tablas de leyes. Y esas tablas de leyes, si veis debajo, en la parte inferior, hay escrito en sumerio un informe, una escritura, donde está un códice de conducta, un código de conducta. Hace más de 3.000 años, los dioses ya nos estaban dando códigos de conducta, normas. A muchos os sonará, porque ¿qué es lo que vemos aquí? Un humano y un dios en una montaña recibiendo unas leyes. A que os recuerda mucho a Moisés. ¿Sabéis lo que dice Moisés? En el Éxodo 24:12, voy a leer porque no sé de memoria. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Es lo mismo. Las religiones beben de una ancestral religión que existió en tierras de Oriente Próximo, Oriente Medio. Son esas entidades las mismas y llevan con nosotros miles de años. Entonces se manifestaban de una manera y en la actualidad se manifiestan más sucintamente. Veréis. En un momento dado de todas las religiones, a todos los pueblos, sus dioses se van. Les dejan solos. Dejan a sus pueblos huérfanos. Yahvé, a los israelitas, Cristo, aunque es una auriga, a los cristianos, el hinduismo, en la India ocurre lo mismo, la religión de los mayas, los aztecas, en el islamismo, Alá también desaparece. Incluso en religiones hasta remotas, por ejemplo, podemos estar hablando de los Amungalala, en el centro, en una zona que está situada entre Perú y Brasil, de la cual hizo referencia Karl Rutte, un escritor alemán que fue misteriosamente asesinado, quien entrevistó al supuesto dirigente o auriga de los Amungalala, que era Tazuncanara, le cuenta su historia y efectivamente los dioses dicen que nos vamos pero volveremos. Y de esto ocurrió hace 2000 años, fueron hace 2000 años y no ha ocurrido. Curiosamente, los Amungalala quiere decir el pueblo elegido de Dios, como también quiere decir el pueblo judío. Si os recuerda, los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Todos son elegidos por esos extraños aurigas, esos personajes, esas entidades que no sabemos muy bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Pese a que han desaparecido, queda una inercia. Hay una inercia, algo ocurre. Porque cuando desaparecen esos dioses, se forman las religiones continuistas por aquellos que, bueno, pues piensan que aquellas ideas religiosas tienen que tener una continuidad. Y se funda una iglesia. Muchas iglesias, muchos tipos de religión en el mundo. Quizás las principales sean el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, hay un montón. Cada uno evidentemente piensa que la suya es la correcta. Los cristianos pensamos que la nuestra es la correcta. Y no hay más. Pero dentro del cristianismo hay un montón de facciones, podéis encontrar. Bien. Continúo. Esos dioses, vamos a pasar a la siguiente imagen. Esos dioses que desaparecen, vamos a continuar a la siguiente imagen. Esos dioses que desaparecen desaparecen de la escena pública, bueno, pues mantienen un continuismo con nosotros, y yo he dicho antes, en la sombra.
sucintamente, están ahí. El rebaño humano, y Dios que lo guía. Es una imagen mítica. Parece que los dioses, ahora más que hacer acto de presencia y entregar objetos a sus seguidores, lo que hacen es inspirar a esos aurigas que guían a los pueblos. Cuando hablo de aurigas me refiero a los que forman la oligarquía política y económica mundial. Todos tienen extraños vínculos. Son familias ancestrales, algunos de ellos vinculados a la nobleza, otros de ellos vinculados a cuestiones muy extrañas, incluso del propio Gama hay ciertas dudas sobre su origen. Todos tienen un oscuro e incierto origen, y sin embargo ahí están. Y los dioses, por ponerlo de una manera fácil, para que todos vosotros lo entendáis, parece que quieren lo mismo que nosotros queremos de los animales. Algunos de vosotros diréis, bueno, pero este señor que está aquí con el micrófono delante, concretamente ¿a qué se refiere? No, pues os lo voy a contar, es muy sencillo. Nosotros, la ciencia oficial, contemporánea, pensamos que la cima de la cadena de la alimentación se encuentra en el ser humano. El ser humano es la máxima expresión del universo en cuanto a inteligencia y gracia. Yo creo que eso es ridículo, más pensarlo hoy en día. Lo vasto que es el universo nos hace pensar que existen criaturas mucho más avanzadas que nosotros, como las que existen por ahí. Os cuento. Esos dioses parece ser que quieren algo de nosotros y que para ellos es, sin ser una forma de alimento, que puede que lo sea, es algo parecido. Esos dioses que no podemos identificar su procedencia, y hay gente que dice que proceden del espacio exterior, gente que dice que procede del inframundo, del interior de la Tierra, otros alegan que proceden de otras dimensiones, hay muchas teorías al respecto, pero lo que sí que es cierto es que no les vemos. Esos dioses, que no identificamos su procedencia de una manera tangible, están haciendo con nosotros, como ya he dicho antes, lo mismo que nosotros con los animales. Nosotros a los animales los cuidamos, los engordamos, los hacemos crecer y después nos alimentamos de ello. Y evidentemente no tenemos ningún tipo de, no sé, de remordimiento de conciencia cuando nos comemos un cordero. Y es un animal pues encantador, un corderito, pues sí, muy encantador, pero cuando lo degüellas y te lo comes, pues está muy rico. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Entramos en un ritmo de vida en el cual, bueno, pues hay un montón de normas, como ya he dicho antes, esas normas iniciales que son entregadas por los dioses, leyes de conducta, códigos morales, códigos religiosos, cosas que debemos hacer, cosas que no debemos hacer. Hay un montón de normas. De hecho, no sé, ¿cuántos somos en la sala? Es decir, 1 o 200 personas. Estoy seguro que de esas 200 personas, las 200 estáis fuera de la ley. A alguno le faltan los triángulos del coche. O quizás usted tenga el intermitente estropeado. Cualquier tontería. Si está cruzando por una zona donde no hay un paso de peatones, está cometiendo una ilegalidad, un acto ilegal. Estamos fuera de la ley constante. Tal vez algunas personas de una manera más exagerada. Pero han creado un modelo legal, un marco legal tan exagerado que es prácticamente imposible ceñirse. Y nos hemos acostumbrado. Pensamos que es normal que todas estas leyes y estas normas de conducta existan. Entonces, cuando Hammurabi, hace 3500 años, las leyes estaban limitadas a ese obelisco, a esa piedra, la cual no la hemos visto entera. Pero hoy en día son toneladas y toneladas los libros que existen de leyes. Y que sepáis que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Han creado un modelo en el cual han reprimido a la sociedad a un nivel que en estos momentos puedo decir y asegurar que todos, y absolutamente todos, somos esclavos. Y las mismas circunstancias que antes volvían esclavos a las personas son las que hoy en día están rigiendo. Continúo. Cuando antes he dicho que si miramos que los dioses se alimentaban de nosotros, y es la tercera vez que lo digo, os voy a explicar. La planta se come el mineral, el herbívoro se come la planta, el carnívoro se come al herbívoro, el hombre se come al carnívoro y todo lo que hay por debajo. ¿Creéis que ahí acaba todo? ¿O hay alguien por encima de nosotros que también nos está comiendo? ¿Creéis que vuestro gato os percibe? Que, por ejemplo, cuando os ponéis un
un jersey, sabe que os ponéis un jersey para que no paséis frío. ¿Creéis que entiende vuestra lógica? Un gato, un perro, un animal cercano, vuestro canario. No lo percibe. Están ahí. Y os ven actuar y para ellos vuestra forma de hacer es extraña, incomprensible. Exactamente lo mismo, la misma incomprensión que nosotros tenemos hacia sus actos. Porque no los comprendemos. Y esa incomprensión que tenemos es la misma que tienen los animales hacia nosotros. Y para ellos somos la misma forma de alimento que los animales son para nosotros. No soy yo quien ha creado esta teoría. Esta teoría ha sido creada y viene muy de atrás por otra serie de personas que antes que yo ya hablaban de ella. Bien, hablaba de que hay un montón de leyes, normas, obligaciones, deudas, sobre todo deudas. Tenemos derecho a tener muchas obligaciones, tenemos derecho a tener muchas leyes y muchas normas. Pero también tenemos una serie de derechos que la Constitución, por ejemplo, contempla. Por ejemplo, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a no ser discriminados. Y vemos que nuestros derechos no se cumplen. Pero nuestras obligaciones nos las obligan a cumplir férreamente. Esos supuestos aurigas de los pueblos que aparentemente desaparecieron en el pasado y que hoy siguen vigentes y hacen las mismas cuestiones que entonces hacían, de una manera bastante más cívica, por cierto. Y en torno a todas estas cuestiones también están vinculadas las guerras. Y como vemos, aquí existe una especie de campos unificados del misterio donde todas estas cuestiones parecen tener una clara analogía. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Dolor, miedo, sufrimiento, todo eso es lo que nos han dado los dioses. Eso es lo que nos han dado los dioses. ¿Alguien puede decir alguna gracia que nos hayan hecho los dioses? ¿Sabéis de algún pueblo que haya sido salvado de la guerra por un dios? Es fácil recurrir al Deuteronomio o al Pentateuco y encontrar cómo los dioses instigaban a los pueblos. Ya en la antigüedad hablamos de Josué, con los amorreos, los filisteos, los hititas, los amalecitas, los jebuseos. Todos aquellos pueblos eran instigados por Jehová y eran destruidos por este. La toma de Jericó fue un auténtico debacle, donde el propio Jehová aclaraba de que no quería que quedase niño, ni mujer, ni nada, ni piedra sobre piedra en aquella zona. Todo era devastado por aquellos dioses, como están haciendo hoy en día, en el Oriente Medio o en el norte de África en estos momentos, o en aquellos puntos donde están produciéndose las guerras. Y curiosamente, y si nos damos cuenta, muchas de estas guerras vemos como ambos frentes son de distintas religiones. En resumidas cuentas, si analizamos lo que los dioses nos han dado, podemos encontrar lo que realmente desean de nosotros. A raíz de ese análisis y de esa búsqueda histórica, podemos ver claramente la dirección hacia la que vamos. ¿Podemos liberarnos de estos dioses? ¿Podemos ser libres? Vamos a pasar a la siguiente. Luego te puedo hacer una pregunta. Disculpa. ¿Podemos liberarnos de estos dioses? La respuesta es sí. ¿Y por qué podemos liberarnos de estos dioses? ¿Por qué debemos liberarnos de estos dioses? ¿Cómo podemos liberarnos de estos dioses? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Qué es lo que les gusta de nosotros? A los dioses les gustan las masas humanas, pero no les gusta el individuo. Con lo cual llegamos a la conclusión de que sí que les podemos vencer, pero solamente de manera individual, pero no como grupo. Históricamente se ha demostrado que el grupo es derrotado por estas entidades. Pero históricamente se ha demostrado que el individuo vence a esas entidades. Porque como humanos que somos los podemos vencer. Igual que el jaguar degolla al hombre. El hombre puede derrotar a esos dioses. Desde un punto de vista individual y único. Como grupo jamás les venceremos. Pero sí como unidad. Porque tenemos una unidad divina, algo dentro de nosotros, una expresión máxima que desde luego algo quiere que no salga a flote. Algo está reprimiendo esa expresión máxima y esa espiritualidad.
A los dioses no les gusta la espiritualidad y la trascendencia del individuo. Es algo que han evitado en todos los modelos de formación a los niños. Cada vez que cambian los modelos de enseñanza a esos niños, podemos ver claramente cómo van orientados a la productividad. Hijo, tienes que ser un hombre de provecho. No les enseñan espiritualidad, a conocerse a sí mismo, a descubrirse, a sentirse, a buscar un código deontológico de conducta, a por qué se debe hacer el bien y por qué no se debe hacer el mal. Solo les enseñan normas de conducta y en algunos casos, por supuesto, religión. A los dioses no les gusta la espiritualidad. Los dioses fomentan la iniquidad en el ser humano. Mediáticamente nos enseñan que el mal ajeno es beneficioso. No seamos hipócritas. En el castellano hay una palabra que no está contemplada. Otros idiomas la tienen, y es Schadenfreude. En alemán quiere decir la alegría que produce la desgracia ajena. Y es algo muy habitual. La gente disfruta con la alegría ajena. Se lo pasa bomba. Sin embargo, la vergüenza de nuestro castellano no contempla ese hecho. Pues es cierto, alguien o algo fomenta esas iniquidades, a todos los niveles. No solo eso. Nos enseñan a quitar, pero no nos enseñan a dar. Nos enseñan a envidiar, a tener celo. Fomentan la iniquidad humana. Y nosotros caemos y somos seducidos por ese trabajo mediático que se está haciendo al respecto. A los dioses nos gusta que nos vean con miedos, con inseguridades, con dudas. A los dioses nos gusta vernos así. Mirad a vuestro alrededor, ¿quién no tiene una hipoteca, un crédito personal, una tarjeta de crédito? Todos tienen deudas. Eso debilita muchísimo al ser humano. Nos han metido en un modelo económico que lo único que hace es acabar y, desde luego, horadar nuestro espíritu. Nuestro espíritu no brilla. Y eso les viene muy bien a estas entidades. A los dioses no les gusta que pienses distinto. Quieren que todos tengan un pensamiento único. Y aquel que difiere contra ese pensamiento es una persona non grata. Y eso siempre ha sido así. Si ustedes están ahí sentados, no es por escucharme a mí, es porque están en un punto de disidencia. La gente que aquí está y la gente que ha pasado, así como el que va a pasar, habla de cuestiones disidentes. Eso no le gusta a los dioses. ¿Cuánta gente hay aquí? 200 personas, debería haber miles. Y sencillamente porque los grandes medios de comunicación tienen oculto y ofuscan estas ideas. A los dioses les gusta que continuemos en la pobreza. Disculpadme, es que tengo... Se me saca un poquito ahora. Bueno, yo antes de nada, disculparos mi estilo airado, pero es que muchas veces intento hablar de manera tranquila, pero algo dentro de mí me impide hacerlo. Estas cosas salen. Y hay que decirlas, hay que contarlas, nadie las cuenta. Encendemos la tele y esto lo oímos. Nos cuenta la versión Disney de la realidad. Lo que queremos escuchar algunas veces. La vida, una vida maravillosa, una serie de series de televisión, el fútbol nos distrae con tonterías y estupideces. Continúo. A los dioses les gusta que permanezcamos en la pobreza. Porque ser pobres evitan que se proliferen ideas como por ejemplo la de El Secreto, que es una llave para muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de ver auténticos milagros aplicando correctamente El Secreto. Y las puedo hablar de ellas desde un aspecto personal también. Eso lo evitan los dioses, porque tenemos algo dentro de nosotros que son una especie de poder divino que hay dentro de nosotros, y cuando ese poder divino llega a su máxima expresión, se pueden llegar a obrar auténticos milagros. Cosas que parecían imposibles se pueden llegar a obrar. Muchas veces no hacemos las cosas no porque no queramos, sino porque desde pequeño nos han dicho que no podemos. Tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Nos cuentan, nos limitan, nos están poniendo una frontera desde pequeño. Y es cierto. Si observáis el lenguaje que tenéis a veces con los niños, o el que tienen otras personas con sus hijos, veréis que los están limitando. Y eso a la larga es un problema. ¿Por qué se les limita? Porque mediáticamente nos han enseñado que hay cosas que no se pueden hacer. A los dioses les gusta que veamos en nuestro semejante a un enemigo. El que está cerca, el que está lejos, el que está a una mínima distancia, aquel, el de más allá, todos son enemigos.
quieren fragmentar una unidad humana, sobre todo a nivel espiritual y a nivel, digamos, de coexistencia. La fragmentación de la coexistencia humana es importante, porque al final nos debilita a todos. Yo me gustaría continuar, vamos a pasar a la siguiente foto, continuar hablando sobre dónde concretamente están estos dioses. Como ya dije al principio, pues desaparecieron en la historia. Me hice la pregunta de que si eran extraterrestres, si eran intraterrestres estas entidades, si eran interdimensionales. Yo tengo mi propia teoría al respecto. Creo que existen o coexisten varias entidades a todos los niveles, pero principalmente estas entidades vienen de planos interdimensionales. Están en otra dimensión que nosotros no, porque no las podamos ver, oler, tocar o sentir, no quiere decir que no estén. Hay gente que tiene capacidades psíquicas, capacidades humanas muy desarrolladas y que los percibe en ciertos niveles, y efectivamente sospecho que estas entidades vienen desde este entorno. Es cierto que hay muchas personas que se dedican a jugar, a abrir puertas a esas entidades, con juegos como pueda ser, por ejemplo, la Ouija, o como pueda ser ciertas invocaciones, o como pueda ser la escritura automática, o ciertas cuestiones. Yo sinceramente, bueno, pues le recomendaría que no se entrase en ese juego, porque entramos en su terreno y ahí es donde nosotros no tenemos nada que hacer. El pez más tonto es más listo que tú dentro del agua, eso es evidente. Y nosotros, si nos metemos en los terrenos que no conocemos, siempre vamos a estar mucho más perdidos que ellos. La pregunta es, ¿existen dioses buenos? Vamos a continuar con la siguiente imagen. ¿Existen entidades buenas? Todos son malos, quieren algo de nosotros, quieren devorarnos, comernos, alguna forma de energía que el ser humano exhala cuando tiene dolor, sufrimiento, conflicción. Algo exhala del ser humano cuando está reunido en grandes masas, como pueden ser partidos del fútbol. Antiguamente lo reunían o no reunían en catedrales. Siempre han intentado aglutinar a las masas humanas, ¿vale?, y exaltarlas. Pues observáis, los antiguos modelos se repiten en la actualidad, con los partidos de fútbol, a la misma hora, el mismo día, en todos los campos del mundo. En fin, este tipo de cuestiones parece que se repiten. Existe algo que nosotros exhalamos y que a ellos les viene bien. Pero desde luego, yo, después de este largo estudio que he hecho durante años con respecto a estas entidades, he llegado a la conclusión de que efectivamente existen entidades positivas. Sí, existen. A veces nos inspiran y nos ayudan. Solo hay que saber sentirlas, o percibirlas, pero son muy sutiles. Igual que las entidades negativas son poderosas y sus actos se dejan notar claramente en el día a día de nuestra vida, os puedo asegurar que las entidades positivas son mucho más sutiles y sus actos a veces se ven reflejados como casualidades. Yo no cogí aquel avión y aquel avión se estrelló, quería leer un libro y aquel libro apareció misteriosamente. O yo necesitaba de un amigo y aquel amigo se presentó. Cosas sutiles, cosas, a veces diría incluso muy extrañas, también incomprensibles para nosotros. No es posible que un hecho que yo necesito en un momento dado se produzca. Incluso gente a la que voy a llamar o vas a llamar y resulta que te dicen, no, si es que te iba a llamar ahora mismo. Una especie de conexiones. Alguien crea o mueve una serie de hilos también entre nosotros para permitir que ciertas cuestiones positivas salgan adelante. Una especie de protección. Existen y hay entidades positivas que velan por nosotros. Entidades positivas que por supuesto están muy por encima de las que antes estaban hablando. Y gracias a ese tipo de entidades quizás podemos decir que hoy estamos aquí, que la raza humana no se ha destruido, pese a que vivamos tiempos hacia atrás. Nos acercamos hacia un gran problema, como sabéis. En resumidas cuentas, yo pienso que esas entidades existen. Creo que existe una especie de ley de la compensación. Si haces el bien, vas a recibir el bien. Si haces el mal vuelve a ti. Y a veces especialmente viene con mucha dureza. Si recoges el mal, y fijaos esto, si recoges el mal te vuelve. O sea, si alguien te injuria y respondes a su injuria, al final ese mal aflora en ti, te suceden hechos perniciosos.
perniciosos y desagradables. Aquel que recibe mal y sabe o aprende a ignorarlo, esas injurias, consigue que aquel que quiere injuriar recibe el castigo que pretendía dar. Aquel que recoge el bien y sabe agradecer, recibe ese bien exponencialmente. Es como una cosecha. Todo aquello que cosechamos, todo aquello que recogemos, al final repercute en nosotros. He tenido ocasión de ver mucha gente que intenta enviarme a cualquiera de los que estéis aquí, seguramente un familiar, un amigo, un compañero del trabajo, no lo sé, seguramente que cada uno tengáis, si no 1 o 100, además por desgracia es más fácil encontrar al enemigo que al amigo, y son más numerosos. Es importante recoger esos testigos, porque si no lo recogéis, ese regalo que os se lo quedan ellos. Y eso sí, son palabras de Buda milenarias. Hubo una ocasión, y os contaré una parábola, en la que a Buda le estaban increspando en un responso, uno de sus discípulos. Insultaba, se reía de él. Y Buda no le hacía caso. Y un discípulo cercano le dijo: maestro, aquel hombre le está injuriando, ¿cómo no le responde? Y la respuesta de Buda fue la siguiente: verás, si alguien te hace un regalo y tú no lo coges, ¿de quién es el regalo? De él, maestro. Pues efectivamente, aquel que da mal que no es recogido se queda para él. No hay otra forma de verlo. Bueno, y después de este largo responso, que en algunos casos ha sido más duro de lo que yo esperaba y quizás más largo de lo que yo pretendía, más o menos nos hemos ajustado al tiempo. Pues, no sé, a ver si tenéis algunas preguntas que queráis hacerme, pues podamos disponer de los preguntas. Si dices que hay dioses buenos, ¿de qué se alimentan los dioses buenos? ¿O no se alimentan? Cuando hablo de los dioses buenos me refiero a una especie de entidades que habitan el plano astral más elevado. Es un plano al cual todas las personas que mueren acceden de alguna manera, ya que estamos en una especie de crecimiento constante, crecimiento que no tiene fin. Esas entidades que hoy en día vemos como seres angelicales, tal vez algún día nosotros lo seamos a otro nivel, solo es una cuestión de tiempo, de aprendizaje. Ellos nos ven con benevolencia, nos inspiran, nos ayudan en ciertas circunstancias, solo hay que saber escucharlos. Para nuestra desgracia es más fácil escuchar el mal, porque el mal seduce. El mal seduce. Nos dejamos de hablar del mal muchas ocasiones. No sé si tenéis una cuestión más. ¿No tenéis nada más que añadir? Bueno, pues... Yo que me ha encantado, me ha encantado. Y me gustan las personas que tienen euforia y que son espontáneas y que, porque es que si no parece que es todo de libro, que no... Me gusta que lo que a lo mejor la política parece a ti, que da así total para mí todo. Veréis, os contaré una anécdota. Con respecto a lo que has dicho. No me gusta la gente templada. Hay que tener temple, pero también hay que tener mano izquierda y hay que tener mano derecha. Es importante lo que decía Buda, la vía men. No te vayas solo a un lado, no te vayas solo a otro. Reparte tu vida correctamente. En el primer congreso en el que hablé de estas cosas fue en Sevilla. Fue un congreso muy duro, en el cual a la gente le mostré una serie de realidades en las cuales no pensaba, no creía. La gente que estuvo allí creía que la ponencia que iba a dar era similar a las anteriores, una especie de flower power. Todo esto es bonito, hay que ver también el lado oscuro para poder identificar dónde están las cosas negativas. De ese modo vemos más rápidamente las positivas. Aquel congreso la gente respondió muy negativamente, porque directamente me decía que necesitaban oír cosas positivas, necesitaba que les contase cosas buenas, bonitas, y que la dureza de estas palabras no le había sido. Pero sinceramente creo que estas cosas hay que contar. Bueno, pues nada, te agradecería que buscaras a Celades, que siempre se nos pierde en estos momentos. Yo veo asiduamente tu web, que sigo lo mismo que a Miguel y a Rafa Pal.
y la verdad me La Fapal es un buen amigo, sí. me encantáis. Creo que aún tendríais que decir más cosas, porque realmente es que bueno, la situación está siendo muy dura. Nos tenemos que autocensurar, Nos porque si están no tomando el acabaríamos con pelo. una demanda del Estado. Bueno, es verdad. Nos están tomando el pelo de una manera increíble y aún habría que pregonarlo más alto para que la gente empezara a darse cuenta, porque es una vergüenza que juguemos a favor del gobierno y de los sindicatos con huelgas generales, que son ellos quienes las manipulan y quienes nos manipulan a nosotros. Os sigo a los tres, a Miguel, a ti y a la Fapal, y de verdad os doy mi aplauso. Sí, ya les he dicho que si querían preguntar algo ya. Os lo ha explicado todo ya, muy bien, también, las preguntas. Quedan 10 minutos. Además me ha dicho que no vale, es no verdad. quiere más sorpresa en un tiempo, aprovechémoslo. Bueno, sí, yo durante ya una larga temporada no apareceré ya en noticias. Bueno, sí, pero yo sí que quiero preguntar algo. Soy honesto, tengo un congreso en Villena comprometido hace casi un año. Al se iré, por lo cual no puedo decir que no. Pero después de ese estaré una larga temporada ausente de los congresos. Bueno, si está comprometido está bien, pero no me pongo los cuernos, ¿eh? No, sabes que yo te soy fiel. Perdona. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sí, sí, pero repite tú la pregunta si queda grabada, si no se sabe lo que contestas. Después soy yo. ¿Qué opinas tú de todo esto que se está diciendo, de que van a venir, que los que están ahí arriba gobernantes, ¿no? Esos cuatro que hay arriba, hacen el montaje de que vienen extraterrestres, toda esta película. No, ¿qué opinas tú de esto y de otras teorías que hay que dicen que no, que también vienen los buenos, como tú has dicho, ¿no? Bueno, repetimos la pregunta primero para que la oiga todo el mundo y segundo para que quede grabado. Supongo que te refieres a qué ocurre sobre el Blue Beam, la falsa invasión extraterrestre que parece que nos están, que nos están preparando ahí. Bueno, sí, efectivamente, ya en los años 70 hubo un experimento. El experimento Blue Beam comenzó con un curioso hecho, fue en las costas de Cuba, se pudo ver una observación de la Virgen María, fue producida a través de un submarino nuclear norteamericano con una serie de sistemas tecnológicos avanzados. Esos sistemas tecnológicos han ido evolucionando posteriormente y hoy en día son capaces de producir enormes hologramas en el cielo, incluso sonidos. Estos sonidos, puede que sea todo esto. Realmente desconozco el estado del proyecto Blue Beam porque digamos que secretismo es absoluto. Solamente podemos especular al respecto. Pero sí que es cierto que están llevando una misión de propaganda a ciertos niveles y que esa tecnología existe, pues sí, existe. Existe y no es nuevo, hace ya mucho tiempo que llevan este tipo de objetivo. Pues no, sí. El hecho de que intenten simular una invasión extraterrestre, pues después de lo del 11S ya cualquier cosa puede resultar posible para este tipo de sujetos. Con lo cual, nada es descartado. ¿Más preguntas? Yo tengo una, ¿no? Bueno, iba yo primero. Bueno. ¿Podrías ampliar algo sobre el área 51? Algo sobre el área 51. Sí, bueno, antes he hablado de Bob Lazar. La construcción del área 51 empezó allá a finales de los años 40, a principios de los años 50. La fundación de la CIA nace en el año 1947, anteriormente era la OSS, la Organización de Servicios Secretos. Esa fundación de la CIA se les proporciona una serie de ubicaciones de bases. Esta está situada en Groom Lake, en Nuevo México, su comienzo de producción, como ya he dicho, en torno a los 50. Es una base subterránea que dice que bajo ella se han podido contabilizar más de 20 niveles de profundidad, con un entramado de túneles inmensos. Hubo un geólogo, un prospector norteamericano, cuyo nombre era Phil Snyder, y digo que era porque murió en extrañas circunstancias. Phil Snyder era un geólogo que trabajó para las ampliaciones de Área 51 y este hombre tuvo ocasión de ver seres extraterrestres, tuvo ocasión de ver tecnología extraterrestre, tecnología muy avanzada de la Tierra, equipos especiales, unos sistemas alucinantes. Phil Snyder era
era un hombre que murió allá por los años 80, finales de los 80, dio una conferencia en su vida. En esa conferencia habla de lo que ahí había en Área 51, de un incidente en el cual él mismo se vio implicado. Él, en la propia conferencia, se desabrocha la camisa, muestra una enorme cicatriz que tiene, o que tenía, que fue producida a raíz de ese incidente, y a la semana siguiente muere. Sí, la mano cortada, sí. Sí, bueno, el hombre estaba hecho, pues había sufrido parte de aquel incidente que hubo supuestamente entre esas entidades extraterrestres, vamos a usar este término, y un equipo norteamericano de élite, cuyo nombre son los Delta Team, así los denominan. A efectos prácticos, los Delta Team no existen. Lo más avanzado que debe existir en los cuerpos especiales son los SEAL o algo así. Los Delta Team no existen, pero Phil Schneider alegaba que sí, que existen unas tropas de muy alto nivel, que no pudieron hacer nada contra aquellos extraterrestres, porque creo que derribaron a más de 100 Delta Teams y solo se cargaron a una o dos de estas entidades. Aquí no estamos ciñando al relato de Phil Schneider. Lo cierto es que Phil Schneider, al cabo de 2 semanas, muere asesinado en su hotel. Y digo asesinado porque pareció un suicidio. Pues como murió también Carl Rutger, el que he hablado antes. Como han muerto tantos, y es que hay un montón de ellos. Si es que podríamos llenar un cementerio con la cantidad de gente que se ha dedicado a estas cuestiones y ha acabado bajo tierra. Quiero hacer una preguntita ya desde hace tiempo. Sí. Que he sido la primera que quería preguntar. Muy bien. Que, vamos a ver, cuando hay guerras, hay mucha matanza, mucha sangre, mucho sufrimiento, comentan que se suele ver naves extraterrestres por aeropuertos en plenas guerras, en plenas batallas. Si esto es cierto, yo me pregunto, ¿realmente qué es lo que les alimenta? Nuestro sufrimiento, nuestra negatividad, porque a lo mejor ellos necesitan una energía que saben que, como en la dimensión que están ellos, vienen a esta, nos vampirizan, porque ellos saben que van a dejar de existir. Puede ser un juego en el tiempo. Pues sabe por dónde voy, ¿no? Sintetizar, te entiendo perfectamente. Sintetizar la pregunta para que lo oigan todos y quede grabado. Sí. Muy buena pregunta. Pero podría extenderla más, ¿no? Vale. Seguro, seguro. Es muy largo. Seguro. No, bueno, en 2 palabras, sí. Cuando hay guerras, cuando hay matanzas, sangre, máximo sufrimiento. Suele verse naves, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿es que se alimentan ellos de eso? Sí, pero si se alimentan, ¿y si se alimentan? Porque saben que en su tiempo sí. ya han desaparecido. Porque saben que ya no existe. Entonces vienen sí, a nuestro tiempo, a y nuestra dimensión, sí. para poder retroalimentarse. Para poder retroalimentarse. Y ellos se retroalimentan de cuando nosotros carecemos de divinidad. Y ellos alimentan cuando nosotros carecemos de divinidad. Por ejemplo, se tuvieron que realimentar a tope con Hitler. Por ejemplo, se tuvieron que alimentar con Hitler, tal. Y todo aquello que pero, ocurrió. ¿cuál es la pregunta entonces? Pues la pregunta casi quiero que estés, pues que aquí estés. Que lo corrobore, que José Luis no, o que incluso pudiera. Bueno, a ver, es muy sencillo. Vosotros si cogéis el Pentateuco, concretamente el Deuteronomio, me parece que es así, el Deuteronomio, es un libro de recetas de Jehová. Quiero que las bestias me las cortáis, me abréis, me queméis la grasa a un lado, las bestias a otro, me quitéis la piel. Le gustaban también las plantas, pero no mucho. Le gustaban los animales. Sobre todo que se derramara la sangre, que se quemase, lo que llamaban holocaustos, que sonará esta palabra, holocaustos. Y esos holocaustos, bueno, pues les venían muy bien a esas entidades. No solo estamos hablando de Jehová. Cuando hacemos un recorrido histórico por todas las religiones, parece ser que esa pauta es común. No sé, podemos ir a Popolú, las antiguas religiones de Sumer, podemos ir a donde queráis. Vemos que efectivamente la cuestión del sacrificio humano, la cuestión del sacrificio animal, era algo que se repetía. Era como que esa sangre al morir, o la muerte, o la guerra, o la destrucción, genera una serie de energías, un dolor, que esas energías les vienen muy bien. Es una forma de alimento. Yo no quiero decir que se alimenten exclusivamente de ello. Mucha gente, hay gente que está pensando ahora mismo, Salvador Fraser, David Icke. Bueno, pues no sé, por ejemplo, también ha habido chamanes que han hablado sobre este tipo de cuestiones. Pues, por ejemplo, me parece que Juan Matús es un chamán que vive cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, que ya hablaba de estas entidades. El propio Credo Muto, un chamán de la tribu de los Zulús, Sudáfrica, bien ha hablado de estas entidades. Y bueno, me han llegado confirmaciones de otras culturas asiáticas en las cuales este tipo de entidades existían y pedían exactamente lo mismo. La pauta se repite y la actualidad que tenemos, guerras, ¿cuántas hay aquí? Unas 50, 40. Hay un montón. ¿Cuántas se avecinan? Muchas más. ¿A alguien le interesa? ¿Alguien tiene interés en
que siga habiendo guerras. Y además estamos llegando a una cantidad crítica de habitantes en el planeta. 7.000 millones. Yo creo que, como, no sé, si hacemos un símil, algo nos está engordando quizás para en un momento dado. Esto es una especulación mía. No sé si nos acercamos a un problema mucho más serio, a una guerra de calado mundial. Una potencia importante. Yo he hecho una reflexión con los meses de julio y agosto. José Luis, no sé si están de acuerdo. Yo creo que sí que hay entidades que se alimentan de eso y también hay buenos. También, he hablado de ellos. Por supuesto. Vale, lo digo porque si no, lo No, porque la conclusión sería que con el amor despertamos nuestra divinidad y a ellos no tienen nada. Y ahí ya no Y entonces es cuando atraemos y nos unimos al Cristo. Al Cristo o cada uno lo que quiera. Una última pregunta. Tú en tu página web has hablado varias veces de cómo quieren reducir la población mundial y de implantarnos el microchip. En tu página web has hablado varias veces de cómo reducir la población mundial e implantar el microchip. Vamos. Sí, bueno, brevemente. Vamos a ver, sí que es cierto. Y hay muchos indicios. Evidentemente, uno de los últimos vídeos que hago hago referencia a unas piedras que hay en un estado en Estados Unidos donde una serie de entidades de grupo Illuminati ha colgado unos códigos de conducta, unos mandamientos. Me parece que son las Georgia Stones, las piedras de Georgia. Ha colgado unos mandamientos y el primero de ellos que hay que reducir la población mundial a 500.000 habitantes. La implantación del microchip es evidente. Si nosotros hacemos una trazabilidad de lo que son nuestros sistemas de identificación, y hablo del DNI, estamos viendo cómo se está tecnificando el DNI. Y parece que existe una unificación entre las tarjetas de crédito y el DNI para que en un momento dado se fusionen. Pues no existen tarjetas de crédito, existe un DNI con el cual tú pagas y hagas todo. Y algún día ese DNI será bioimplantable. No será en un tiempo muy lejano. Solo necesitan las causas o justificarnos ese hecho para que nosotros seamos los que lo pidamos. Quisiera hacer un comentario al respecto. Yo sé por testimonios de personas que han sido ya implantadas con chips que se pueden ver fácilmente con un escáner y muchísimas que hemos sido implantadas con microchips que son indetectables porque se amoldan orgánicamente y los médicos no saben ver ese puntito, no saben decir bien qué es y bajo la ignorancia y el desconocimiento, por supuesto, incluso en los niños, en los hospitales, se están implantando ya chips en las manos y en diferentes lugares del cuerpo. Bueno, yo en estos momentos la única evidencia que tengo de implantación de chip no voluntaria supuestamente es por las abducciones, término que seguramente habéis oído todos vosotros, que hace referencia a una serie de entidades que invaden tu intimidad, te secuestran, te implantan algo que aparece en radiografías. Y bueno, esto es algo de que no es nuevo, el propio Hopkins hablaba ya de ello hace 20 o 30 años. Y David Barcelisa, que viene ahora, nos va a hablar también de... David es mañana. Nos va a hablar de que su bueno le nos va a contar en mañana. Cosa muy interesante. Bueno, por mi parte nada más, creo que estamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo, hacemos una pausa de media horita y continuamos con la traca final. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias.